Hola a todos y a todas. Los saluda el doctor Gabriel Cantún, miembro del comité organizador del TEMBI 7, y les doy la más cordial bienvenida a la 7ª edición del Taller Internacional Tendencias en Educación Matemática basada en la investigación, en alianza con la comunidad GeoGebra latinoamericana. Les agradecemos por acompañarnos en la conferencia de inauguración del TEMBI 7. Hoy tendremos la oportunidad de disfrutar la conferencia titulada Experiencias en Latinoamérica sobre el uso educativo e investigativo de GeoGebra, en la cual se presenta el caso de la comunidad GeoGebra latinoamericana y cómo desde actividades abiertas se pretende visibilizar los diversos aportes que realizan sus miembros en la región, específicamente desde el Coloquio GeoGebra, que es un espacio online de encuentro entre personas interesadas en usar GeoGebra en sus clases, investigaciones o en la construcción de recursos digitales. En un segundo momento, la conferencia se centrará en el caso de las investigaciones realizadas en Perú usando GeoGebra como recurso tecnológico digital. Esta conferencia será impartida por la doctora Daisy García Cuellar, doctoranda en Educación Matemática en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, magíster en Enseñanza de las Matemáticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada en la especialidad de Matemática Física en el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Cuenta con especializaciones en neuropsicopedagogía y procesos cognitivos, gestión de la formación y capacitación, didáctica de las matemáticas, enseñanza de la matemática, docencia en matemática y en tecnologías de la información y comunicación para la educación. Actualmente es miembro del Instituto de Investigación sobre la Enseñanza de las Matemáticas, IDEM-PUCP, del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, y forma parte de la coordinación académica de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Pertenece a comités de evaluación científica en revistas y en congresos nacionales e internacionales. Ha elaborado material de apoyo en matemática en el programa de educación a distancia en la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, así como programación curricular para secundaria rural y para la jornada escolar completa en la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación del Perú. Sus áreas de interés son formación de profesores, diseño curricular y tecnologías de la educación matemática. Les recuerdo a todos y todos los asistentes que luego de la conferencia de la doctora Daisy García Cuellar se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual pueden dejar sus consultas en el chat de YouTube y de Facebook durante cualquier momento de la conferencia. Agradecemos nuevamente a la doctora Daisy García Cuellar por su presencia y le doy la palabra para dar comienzo a su conferencia. Muchas gracias por la presentación, doctor. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Muy bien. Primero, agradecer la invitación para esta ponencia a los organizadores del 7º Taller Internacional Tendencias en Educación Matemática basadas en la investigación, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a la Comunidad GeoGebra Latinoamericana y a todos los presentes que nos están viendo desde las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Como ya dijeron, mi nombre es Daisy Yulisa García Cuellar, yo soy de Perú y formo parte del Instituto de Investigación sobre Enseñanza de las Matemáticas, IREN, que es un instituto dentro de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también formo parte de la comunidad GeoGebra latinoamericana. El día de hoy les quiero, mostrar un poco lo que hacemos dentro de la comunidad GeoGebra, pero también lo que hacemos dentro de nuestras investigaciones en Perú. Y por ello mi título o el título de esta ponencia es Experiencias en Latinoamérica sobre el uso educativo e investigativo de GeoGebra. Un poco la ruta de la presentación es ver qué es GeoGebra. Si bien es cierto un poco, nosotros ya tenemos una idea de qué es GeoGebra, sabemos e incluso lo hemos utilizado alguna vez en clase, pero les voy a dar un panorama desde su formación hasta la actualidad, cómo ha ido evolucionando este software. Luego, el por qué comunidad GeoGebra y por qué nos denominamos comunidad GeoGebra Latinoamérica. Y voy a hablar un poco sobre el Coloquio GeoGebra, que es uno de los eventos, digamos, de inicio, en realidad, de esta comunidad y que hemos estado trabajando ya 2 años. Y finalmente hablaré sobre esas investigaciones en Perú, sobre el uso de este programa o este software que es GeoGebra.
Y como les dije, entonces, ¿qué es GeoGebra? Es un sentido muy amplio, es digamos, un software que surgió hace mucho tiempo, pero vamos a ver cómo ha ido evolucionando. En el año 2001, dentro de la tesis de maestría de su creador, Marcos, creó este software como una parte de geometría y álgebra, ¿no? Por ello el nombre GeoGebra. Sin embargo, como todo software evoluciona, y en el 2002 tenemos ya el software de geometría dinámica, ¿no? Si bien es cierto, en la época ya se estaba trabajando este software y sin embargo tenía características de justamente de esta software de geometría dinámica. Sin embargo, luego, en el 2014, vemos que ya evoluciona y ya no se utiliza solamente en geometría y álgebra, sino que también se utiliza, por ejemplo, las hojas de cálculo para trabajar estadísticas, se utiliza la parte de probabilidades, también la misma geometría en 3 dimensiones, entre otras áreas de la matemática. Por ello, el GeoGebra pasa a ser un software de matemática dinámica o un software dinámico de matemática. En el 2015, aproximadamente, surge como un ambiente para el diseño de recursos educativos. Y en la época lo llamábamos como GeoGebra 2, que era justamente esa plataforma donde encontramos los recursos realizados con este software. Sin embargo, ahora lo llamamos de repositorio de recursos con GeoGebra, ¿no? Y donde podemos encontrar actividades realizadas con GeoGebra, podemos encontrar libros GeoGebra y podemos también encontrar esa parte interactiva con el GeoGebra Grupos. Luego, en el 2017, vamos a ver un pequeño avance de este software, ya no solamente como un software que podemos utilizarlo como en conjunto, sino que, digamos, se desgrega en aplicativos que pueden utilizarse en un teléfono móvil, en una tablet o tableta, y por ello que surgen estos aplicativos de manera individual. Podemos ver el aplicativo que es justamente la graficadora, que es el GeoGebra Geometría 2D, luego vemos el Geometría 3D, el GeoGebra CAS, ¿no? El cálculo algebraico simbólico, y lo que es el GeoGebra como calculadora científica. Y eso, digamos que era un aplicativo separado, pero sin embargo también trabajábamos con el GeoGebra clásico, que es justamente la integración de todos ellos. Es decir, aparecieron nuevos, pero no se eliminó el anterior, sino que continuábamos trabajando con ellos. Sin embargo, luego se une este aplicativo que es el de realidad aumentada, ¿no? El GeoGebra de realidad aumentada. ¿Qué es este GeoGebra de realidad aumentada? Simplemente es justo, a ver si me deja ver. Muy bien, entonces tenemos esos objetos que de repente aparecen en el software, sin embargo lo vamos a poder identificar dentro de nuestra realidad. Por ejemplo, en el video se muestra algunos sólidos donde los estudiantes van a poder explorar, van a poder observar, van a poder conjeturar, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la pirámide de Sierpinska, donde puedes incluso atravesar y poder observar por dentro, y de esa manera poder que los estudiantes puedan explorar estos sólidos, ¿sí? Porque el GeoGebra R está trabajando a la par con el GeoGebra 3D, es decir, de 3 dimensiones. Muy bien. Luego, siguiendo la secuencia, vamos a ver a GeoGebra. En el 2019 aparece lo que es GeoGebra como pizarra digital, es decir, GeoGebra Notas o GeoGebra Note. Y esta pizarra digital o este GeoGebra Notas, sin saber lo que se venía en este año, sin embargo se lanzó y ahora es de gran utilidad para los maestros que ahora estamos trabajando en línea a partir de
esta pandemia y hemos podido utilizar todas las herramientas del GeoGebra en la pizarra, como por ejemplo, ustedes pueden observar, pueden hacer las gráficas de triángulos, pueden hacer las gráficas de cualquier aplicativo, es decir, por ejemplo, ustedes pueden encontrar dentro las herramientas del GeoGebra 2D, del GeoGebra para graficar las funciones, incluso otro software dentro del mismo, que puedes trabajar realizando cálculos algebraicos sin necesidad de hacer alguna anotación, simplemente con hacer un arrastre se va dando la solución. Y por ello invito a utilizar también esta pizarra, si en caso no la han utilizado, yo me imagino que muchos ya la están utilizando en aula, y es muy potente, por lo cual los invito a utilizarlas. Esto en el 2019. En el 2020, vamos a ver que GeoGebra, o surge el GeoGebra como un ambiente para realizar clases en línea, es decir, GeoGebra Clases o GeoGebra Classroom, que como se ve en el video, ustedes van a observar que se crea una actividad dentro de la plataforma GeoGebra, luego se genera la clase donde van a aparecer un código, a ver si me deja ver aquí. Pues aquí aparece el código, ese código es el que se le da a los estudiantes para que puedan ingresar a la clase, y aquí vemos, por ejemplo, que algunos estudiantes ya ingresaron a la clase. Lo, digamos, bueno es que por medio del enlace ustedes pueden dar a los estudiantes, ellos pueden ingresar al aula y resolver las actividades. Las actividades pueden constar de diferentes tareas, y lo importante es que el profesor, por ejemplo aquí, puede ingresar y observar la tarea 1, 2, 3, dependiendo de lo que ha creado el mismo docente. Y si tú das clic a una de las tareas, puedes ver cómo están resolviendo la tarea cada uno de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, aquí el segundo estudiante ya está resolviendo, la primera, el último todavía no. Entonces, lo importante ahí es que el docente pueda ver en tiempo real cómo el estudiante está resolviendo esa tarea y puede de repente darle feedback en el momento, ¿no? Como si es que tiene algún problema, puede hacerle también ese hincapié para que pueda poder resolver esas tareas. Entonces, esto salió en este año y no nos sorprendamos que en el próximo año tengamos más sorpresas con este software. Entonces, voy a quitar aquí el enlace. Comunidad GeoGebra. Entonces hemos dicho que GeoGebra es un software, que tenemos una plataforma GeoGebra, que tenemos diferentes apps GeoGebra que podemos utilizar en clase, pero ¿por qué comunidad? Sí, es un software, sí, pero ¿por qué comunidad GeoGebra? Si bien es cierto, dentro de GeoGebra tenemos a los mismos desarrolladores del software, obviamente, tenemos a docentes que utilizan el software dentro de sus clases, tenemos estudiantes que utilizan el software para aprender matemáticas u otras áreas que también es posible, investigadores que están interesados en estos estudios en el cual utilizan el GeoGebra como un medio para los procesos de enseñanza y aprendizaje y están viendo justamente esas interacciones. Y también tenemos institutos, ¿no? Obviamente las escuelas o las universidades, pero también otros institutos que conforman dentro de este grupo a los que llamamos institutos GeoGebras locales, ¿no? Que pueden ser dentro de un país, dentro de una ciudad, y que son muchos, ¿no? Estos son unos pocos. Entonces, como vemos, hay un factor humano, hay un factor de grupo que está alrededor de este software, que utiliza este software y que ve las potencialidades de este software para la utilización de este software dentro de la clase de matemática o de otras ciencias, que ya veremos luego. Entonces, ¿por qué comunidad GeoGebra? La noción de comunidad GeoGebra surge a partir de la noción de comunidad educativa abierta, que justamente es dado por nuestro director, Sergio Rubio Pizarro, que él habla de una comunidad educativa abierta como un conjunto social, que si bien es cierto tiene
diferentes interpretaciones objetivos en el uso de la tecnología que reúne, que en nuestro caso es GeoGebra. Sin embargo, tenemos propósitos educativos en común, y lo cual afianza esta noción de comunidad. ¿Por qué comunidad GeoGebra latinoamericana? ¿Qué es, no? ¿Qué es esta comunidad? Bueno, somos un grupo de profesores, investigadores, estudiantes, y también somos entusiastas del uso de este software GeoGebra. Somos latinoamericanos y que tenemos el propósito justamente de desarrollar una comunidad a partir de este software, en ver cómo lo utilizamos dentro de nuestra región, y también con el compromiso a la educación abierta de nuestra región. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta comunidad GeoGebra latinoamericana, ¿no? Uno es visibilizar los aportes educativos realizados por profesores e investigadores en nuestra región, ¿no?, en Latinoamérica, con énfasis en la integración de las tecnologías y prácticas digitales alrededor de este software. Otro objetivo es explorar opciones que permitan una permanente articulación de la comunidad de investigadores, docentes, entusiastas en el uso de este software, para el estudio de la matemática en un inicio, pero también de otras ciencias. Y justamente voy a hablarles sobre el coloquio GeoGebra. El coloquio GeoGebra es una de las actividades, como ya les había dicho, de inicio de esta comunidad. El coloquio GeoGebra nos reunió para poder justamente crear un espacio. Por ello que el coloquio GeoGebra tiene ciertos objetivos. Uno es ser ese espacio para compartir, discutir sistemáticamente, digamos, las prácticas que tenemos con el uso de este software, ¿no?, viendo la forma de cómo nos relacionamos, interactuamos y construimos una cultura digital alrededor de este software. Y otro objetivo es ser un espacio de encuentro entre las personas interesadas en este software, en un sentido amplio, ya sea para las investigaciones, para realizar sus clases, para crear construcciones con este software. Entonces, ¿cómo surge este coloquio GeoGebra? Dentro de uno de los eventos que se da en Latinoamérica, que es la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, RELME, en este evento tú puedes participar de diferentes maneras, de diferentes formas. Una de ellas es los grupos de discusión. Y uno de los grupos de discusión es, dentro de esta reunión latinoamericana, fue el grupo de discusión de matemática educativa en la era digital, que se da año tras año. La primera propuesta que hubo de este grupo de discusión se dio en la RELME 31 en Lima, Perú, donde se pudo evidenciar que lo que se está realizando alrededor de GeoGebra en diferentes países. Sin embargo, fue en la RELME 32, en la Universidad de Medellín, en Colombia, donde a partir de este grupo de discusión surgieron la idea de no esperar nuevamente un año para poder reunirnos y hablar sobre esta utilización que se da a este software, tanto educativa como de investigación, y por ello surgió la idea de este coloquio. Y justamente no esperar un año siguiente o otro año, y muchas veces no teníamos el dinero para poder trasladarnos hacia otro país, porque realmente no todos los años se podía viajar. Sin embargo, la idea de esto fue que justamente el coloquio se dé de modalidad virtual, online, donde los maestros, los investigadores de diferentes partes de nuestra región puedan participar y pueda hacerse, digamos, ver qué es lo que se está trabajando alrededor de GeoGebra, porque hay muchas actividades, hay muchas investigaciones, hay muchas experiencias dadas con este software que de repente no se comparten, y este coloquio quiere o tiene la intención de ser ese espacio para poder dar a conocer lo que se hace en Latinoamérica para Latinoamérica. En el primer año del coloquio tuvimos
tuvimos la participación de diferentes ponentes, como por ejemplo el profesor William Jiménez de Colombia, la profesora Laura del Río de Argentina, la profesora Clara Moncada de México, la profesora Gustavo Aguilar de Uruguay, el profesor William Poveda de Costa Rica, la profesora Maribechi Basniak y Selina Bar, que son de Brasil, y Freddy Villamizar, que es de Colombia, Freddy Rivadeneira de Ecuador, y Juan Carlos Ponce Campuzano, que es de México, pero está en estos momentos en Australia. Entonces, ¿de qué se trató este primer año del coloquio? Voy a mostrarles rápidamente de qué se trató cada una de estas sesiones. En la primera sesión, como ya les dije, estaba el profesor William Jiménez, donde nos mostró una categorización de aplicaciones en GeoGebra confrontada a la teoría y la práctica, donde dentro del estudio que él hace dentro del Instituto GeoGebra de Bogotá, mostró ciertas categorías que realizaron a los recursos que se encuentran dentro de la plataforma GeoGebra, por ejemplo, recursos que pueden ser autoevaluables, recursos que necesitan ayuda del profesor. Entonces, a cada una de esas características que tenían los recursos le hicieron una categorización. Eso parte del estudio del Instituto de Bogotá. En la segunda sesión, contamos con Laura del Río, que Laura nos compartió la ponencia Recursos para la enseñanza del cálculo basados en GeoGebra, donde ella nos muestra la creación justamente de estos recursos, pero no solamente la creación, sino cómo a partir de los recursos que ya se encuentran en el repositorio de recursos del GeoGebra, poder utilizarlos, adaptarlos y poderlos llevarlo al aula. La sesión 3, la profesora Clara Moncada nos habló sobre la construcción de superficies no convencionales con GeoGebra 3D, también de cálculo. En la sesión 4, el profesor Gustavo Aguilar de Uruguay nos mostró justamente cómo a partir de la modelación en GeoGebra 2D lo puede llevar al GeoGebra 3D y con ello puede hacer la impresión 3D y utilizar esos recursos en el aula, ¿no? Todo ello nos explicó, todo ese proceso nos explicó el profesor Gustavo. El profesor William Poveda de Costa Rica, en la quinta sesión nos habló sobre la resolución de problemas matemáticas en GeoGebra y cómo a partir del software GeoGebra se pueden hacer esas resoluciones de problemas. Él tiene ya digamos, un constructo teórico que utiliza para esta resolución de problemas mediado por una tecnología digital. Luego, la profesora Maribechi Gasniak habla sobre la construcción de escenarios animados en GeoGebra para la enseñanza y aprendizaje de funciones. Esta fue una de las primeras ponencias que fue en portugués y nos muestra, lo interesante de esta ponencia fue cómo la profesora Maribechi nos indica de que los estudiantes, sin saber qué conceptos matemáticos estaban involucrados en la construcción de los escenarios, luego los estudiantes pasan por esa construcción, pero sin embargo, al momento de construir no sabían qué conceptos estaban detrás. Luego, mediante un proceso que hace con sus estudiantes, ellos van reconociendo esos conceptos matemáticos que estaban involucrados en su propia construcción. Es decir, los hace evidente. Luego, la profesora Selina Bar, también de Brasil, nos habla sobre la transposición informática en la creación de estrategias para la utilización de GeoGebra, ¿no? Para la utilización de GeoGebra. En este caso, muestra cómo esos marcos teóricos te ayudan justamente a la creación de esos recursos o estrategias para ser aplicado en el aula. Luego, el profesor Freddy Villamizar, en la sesión 8, nos habla sobre el GeoGebra como herramienta mediadora en la modelización de fenómenos físicos, ¿no? Y eso es lo que le venía diciendo. GeoGebra, si bien es cierto, nos inicia con álgebra, geometría, luego se amplía para las matemáticas. Sin embargo, ahora podemos ver que son utilizados en otras ciencias, como en este caso el profesor Villamizar nos muestra cómo utilizarlo dentro de fenómenos físicos. Luego vamos a ver dentro de poco, dentro de unas semanas, cómo
son utilizados o cómo se utiliza el GeoGebra para actividades, por ejemplo, en química, ¿no? Entonces, en la sesión 9, el profesor Freddy Rivadeneira de Ecuador nos habla del GeoGebra como recurso didáctico para la enseñanza de la estadística, una sesión en la cual fue muy interesante porque son pocas las aplicaciones o el uso que se le está dando a GeoGebra para lo que es la estadística. Creo que fue muy bueno y beneficioso la presentación porque podemos ver que también se puede utilizar para esta área de la matemática. Y finalmente, en la sesión 10, el profesor José Carlos Ponce Campuzano nos mostró en la sesión 10 la representación de funciones complejas en GeoGebra a través del método de dominio colorido, lo cual también invito a ingresar a observar todas estas sesiones. Se quedan grabadas dentro de nuestro YouTube, ¿no? Nuestro canal de YouTube de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Ustedes pueden encontrar las sesiones del primer año y las que ya se están realizando en este segundo año. Para este primer año del coloquio, al finalizar, hubo una publicación con alianza de la revista del Instituto GeoGebra Internacional de Sao Paulo, en la cual se fueron publicando todas las sesiones, la mayoría de las sesiones que se realizó en el primer año del coloquio GeoGebra Latinoamericana, lo cual también invito a que ustedes puedan ingresar y leer. De repente a veces hay más cosas en los escritos que en la misma presentación, por lo cual también los invito a que puedan ingresar y dar lectura a estas publicaciones o artículos. Para el segundo año de la comunidad, es decir, del coloquio de la comunidad GeoGebra, tenemos como que quisimos hacer un cambio y lo trabajamos por semestre y que sea de manera temática. Es decir, por ejemplo, en el primer semestre de este segundo año, la temática fue enseñanza y aprendizaje de la geometría con GeoGebra. Y también quisimos que sea de convocatoria abierta, es decir, que personas puedan participar, puedan presentar su propuesta y puedan hacerlo visible a través del coloquio, que era uno de los objetivos de este espacio. Entonces, a partir de esa convocatoria abierta, participaron diferentes ponentes de diversos países que luego les mostraré. Entonces, una característica de este segundo año fue tener 2 conferencistas invitados y el resto los conferencistas sería parte de esta convocatoria abierta. Los conferencistas invitados dentro de este primer bloque teníamos que cumplir ciertas características, ¿no? Uno que sea en español y otra conferencia que sea en portugués, y también cumpliendo que uno sea un conferencista masculino, digamos, ¿no? Varón, y otra conferencista que sea mujer. Entonces, con ello, tenemos los conferencistas de las dos primeras sesiones de este segundo año, que en la sesión 11 estuvo a cargo del profesor Humberto Bertolozzi de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, cumpliendo con ese requisito que sea en portugués. Entonces, él nos compartió esa conferencia, GeoGebra en la formación inicial de profesorado. Realmente vale la pena, y bueno, los que pudimos ver realmente nos mostró diversas actividades, sus fundamentos teóricos, nos dice, pues sí, vale la pena utilizarlo, vale la pena aprenderlo para poder utilizarlos en el aula. Y en la segunda sesión, en la sesión 12, tuve la oportunidad de participar con el tema simetría, arte y GeoGebra, donde mostré un poco la investigación que yo hice en mi tesis de maestría, pero también de ciertas actividades que utilicé en el aula con mis estudiantes. Luego, en la sesión 13, y fue uno de los primeros
ponentes a partir de la convocatoria fue el profesor José Lorenzo Sánchez de Sánchez Álaves de México, donde nos compartió la sesión 13 titulada El aula enriquecida con tecnologías, una experiencia didáctica con GeoGebra, donde él muestra cómo el aula se transforma con sus estudiantes de manera que él puede utilizar diferentes recursos, entre ellos el GeoGebra de realidad aumentada. Y en la sesión 14 tuvimos dos ponentes, por la característica de que ambos ponentes trabajaban bajo un tópico en común, que en este caso era la geometría analítica. Por ello que Alberto Guadarrama, de México, nos habló sobre figuras elaboradas con GeoGebra como estrategia didáctica para la enseñanza de la geometría analítica, y María Fernanda Carena, de Argentina, nos habló sobre rectas en el espacio y plano mediante GeoGebra. Luego, en la sesión 15, el profesor Mauro Natale nos habla sobre la geometría y GeoGebra, problemas para explorar, conjeturar y validar. Todo ello en el marco de la geometría, y como les dije, en la sesión 14 teníamos geometría analítica. Esos fueron los primeros ponentes que tuvimos a partir de una convocatoria abierta, lo cual agradecemos que hayan participado y que, bueno, hayan compartido y hayan utilizado este espacio para dar a conocer lo que ellos trabajaban a partir de sus investigaciones, a partir de sus experiencias. Esta primera parte, digamos, el primer semestre que teníamos como tema la enseñanza y aprendizaje de la geometría con GeoGebra, se ha trabajado, digamos, y hemos hablado con ciertas revistas para hacer una publicación sobre estas investigaciones y experiencias dentro de la revista electrónica de cooperación Universidad-Sociedad de la Universidad Técnica de Manabí, de Ecuador. Y bueno, ya estamos próximos también a poder iniciar ese proceso editorial de evaluación para poder ver y publicarse dentro de esta revista, ¿no? Igual todo proceso editorial en ello de evaluación tiene que pasarse, ¿no? No es una publicación automática, sino que también pasa por ese proceso. Luego, para el segundo semestre del segundo año, tenemos la educación STEM con GeoGebra como tema o tópico, y también se hizo la convocatoria abierta. En este caso, también tenemos la característica de dos conferencias invitadas. En este caso tuvimos al profesor Diego Lieban de Brasil, cumpliendo con el requisito de que sea en portugués, donde nos compartió experimentos físicos y GeoGebra en la educación STEAM, donde nos pudo hablar sobre sus experiencias y algunos recursos que realizó o realiza bajo esta temática. Y en la segunda sesión fue dada por la profesora Mariana Torres, donde, como ya les había dicho, también no solamente GeoGebra para la matemática ni para la física, sino que también podemos utilizarlo para química, y es por ello que la profesora Mariana Torres nos habla sobre ello, ¿no? En esas ciencias, cómo utilizar el GeoGebra. Química con GeoGebra en la educación STEM. Luego, ya para la convocatoria abierta, tenemos a diferentes ponentes, y uno de los primeros ponentes, que fue hace unas semanas, fue el profesor Javier Warner, donde nos habló sobre simulaciones dinámicas y educación STEAM en torneos estudiantiles. Él nos habló cómo a partir de las simulaciones también surgen esos conceptos matemáticos, y los mismos estudiantes van conociendo o van investigando para ver qué objeto o qué herramienta dentro del GeoGebra utilizan para realizar la tarea, ¿no? Les da una tarea y luego ellos tienen que investigar, buscar dentro de sus, digamos, fuentes, internet, libros, y poco a poco pueden realizar las tareas que se les deja dentro del torneo. Y dentro de unas semanas tendremos a otros conferencistas, como el profesor Marcos Campos, el profesor
José Luis Hernández, Carla Rocío Campos, Emanuel Casarrubias y María del Mar Girón, que nos estarán hablando también del uso del GeoGebra en otras ciencias, como es la de química, y también sobre la modelación de matemática dentro de las manipuladoras, como en el caso de los brazos robóticos, entre otros. Lo cual invito también a estar atentos para poder participar y poder conocer y ver que ellos están trabajando dentro de esto. Al igual que en las anteriores, buscamos de que estas conferencias también terminen en cierta manera en publicación. Dentro de ello se ha estado conversando con una revista de Argentina que es justamente su tema va en relación con lo que nosotros hemos propuesto para el segundo semestre del coloquio, que es la educación STEAM, y hemos trabajado o hemos conversado con la revista Ready Up, que en este caso sería también pasar por el proceso editorial para poder hacer la publicación de las presentaciones de esta segunda parte del coloquio. Y el tercer año del coloquio GeoGebra. ¿Qué temática trabajaremos en el tercer año del coloquio GeoGebra? Bueno, en el primer semestre, la temática que estamos viendo sería el eje temático, sería funciones con GeoGebra. Luego vamos a explicarles y le haremos llegar también por nuestras redes sociales cada uno de esas ejes y también cada uno de los requisitos, ¿no? Porque se tiene que cumplir ciertas características, hay una plantilla que se tiene que llenar, entre otras cosas, pero pronto se hará esta convocatoria dentro de nuestras redes para que puedan participar y aquel que está trabajando en este eje temático pueda presentar su propuesta y poderlos escuchar en el próximo año de nuestro coloquio GeoGebra. Muy bien. Hasta aquí tenemos lo que hemos trabajado en estos 2 primeros años de la comunidad GeoGebra dentro de este coloquio GeoGebra, y ahora me voy a centrar en las investigaciones que se realizan en Perú. Dentro de estas investigaciones que se realizan en Perú, me voy a enfocar dentro de las investigaciones que se hicieron de 2013 a este año, específicamente en el grupo de investigación en tecnologías y visualización en educación matemática, TECVEN, por estudiantes de la maestría de enseñanza de las matemáticas de la Pontificia Universidad Católica. En este caso, la coordinadora de esta línea de investigación dentro de la maestría es la profesora doctora Jesús Victoria Flores. Y en línea de investigación, uno de los marcos teóricos que utilizamos es la aproximación instrumental, y en la cual me voy a enfocar en las investigaciones que han utilizado este marco teórico. Pero, ¿qué es la aproximación instrumental? ¿No? Y en forma, a grandes rasgos, la aproximación instrumental estudia esos procesos que envuelven la transformación progresiva de un artefacto a un instrumento. Es decir, dentro de la aproximación instrumental hay una diferencia muy clara entre lo que es un artefacto y un instrumento. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Para Luc Ruch, un instrumento está compuesto tanto por un artefacto, voy a poner aquí, como un artefacto, que en este caso podría ser GeoGebra, los esquemas de utilización de este artefacto que está dentro del sujeto, ¿no? Y esto a partir de una tarea dada. Es decir, el instrumento sería los esquemas de utilización del artefacto para resolver ciertas tareas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hay dos, etapas, dentro de esta aproximación instrumental. La transformación de este artefacto hacia instrumento, en este caso, Rabardel, que es uno de los representantes de este enfoque teórico, lo denomina génesis instrumental. Entonces tenemos, por un lado, al sujeto con sus conocimientos, con sus esquemas mentales, con sus esquemas de utilización, los artefactos, sus posibilidades y también sus restricciones, ¿no?
pero estos dos procesos, que son denominados instrumentalización, si es que se enfoca hacia el artefacto, justamente a esas potencialidades que tiene el artefacto para ser usado para la resolución de la tarea, y la instrumentación hacia el sujeto y en la formación de los esquemas. Entonces, el instrumento tiene una parte artefacto o artefactual y también tiene una parte o una noción de esquema. Por lo tanto, hablar que artefacto es igual a instrumento dentro de esta aproximación instrumental no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo dentro de este marco teórico. Y entonces, ¿qué investigaciones se han dado en Perú a partir de este enfoque? Tenemos la de Luis Chupitas en el 2013, donde habla sobre una de esas partes de la génesis instrumental, que es la instrumentalización de la función por tramos. Tenemos la del 2014, una de las investigaciones que hice en la maestría también, que justamente mi investigación se centró en la instrumentación de la simetría axial, el de José Carlos León, 2014 también, sobre la instrumentalización de la elixir, la de Maricruz Silva en el 2017 sobre la génesis instrumental del circuncentro, el de Percy López en el 2019 sobre la génesis instrumental del hiperboloide, y una última que ya, digamos, amplió un poco más la visión en cuanto a esta aproximación instrumental, es justamente la noción de orquestación instrumental, que si bien es cierto, la aproximación instrumental está enfocada en el estudiante y cómo genera esos esquemas de utilización. En el caso de de orquestación instrumental, está centrado en justamente en modelar, digamos, la forma en cómo el maestro o el docente genera y utiliza esos recursos, o los recursos digitales, para generar la génesis instrumental de sus estudiantes. Entonces, la tesis de Alfredo Manrique en la maestría, que justamente ha sido sustentada hace poco, habla sobre esa orquestación instrumental para movilizar la función cuadrática. Todas estas investigaciones se encuentran dentro del repositorio de tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dentro de la maestría de enseñanza de las matemáticas. Entonces, dentro de esto, las investigaciones en Perú, si bien es cierto, ya he hablado en forma general de qué se trataba, pero ¿qué ayudó el GeoGebra para estas investigaciones? Por ejemplo, la investigación de Chumpitas, el autor indica que uno de lo fundamental que ayudó en su tesis fue justamente ese aspecto dinámico que tiene el GeoGebra para realizar esa secuencia de aprendizaje. Luego, Juan Carlos León, también resalta ese aspecto dinámico del GeoGebra como una herramienta integradora en la enseñanza y aprendizaje de los objetos matemáticos y el conocimiento progresivo de las potencialidades de las herramientas y comandos, permitiendo a los estudiantes interactuar con el objeto matemático de estudio, que en este caso era el elipse, y observar resultados, validar conjeturas, lo que permitió que GeoGebra influir en el surgimiento y enriquecimiento de las propiedades de dicha curva, ¿no? Luego, Maricruz también indica que el GeoGebra permitió que pudiera analizar este proceso de génesis instrumental dentro de los estudiantes y que los estudiantes lograron explorar con este software y realizar las construcciones geométricas que permitían o que estaban establecidas dentro de sus actividades. Entonces vemos de cierta manera cómo el GeoGebra permitió justamente esas investigaciones, y todas estas investigaciones indican que ese potencial dinámico que tiene el GeoGebra es utilizado justamente para conjeturar, para poder hacer construcciones, para poder hacer justamente esas actividades que se proponen dentro de las investigaciones. Bueno, quería hablar un poquito más de mi investigación, pero no sé si me va a dar tiempo. Bueno, algunas de las referencias que he utilizado. Muchas gracias. No escucho, Gabriel, está tu micrófono apagado.
Doctor Gabriel tiene su micrófono apagado, entonces no lo escuchamos. Sí. Disculpa, gracias. Ahora sí, estamos en la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctora Daisy, por su excelente conferencia. Decía que ahora es tiempo de leer las preguntas que nos dejaron las y los asistentes. Y tenemos la pregunta de María Aide León Ponciano, que nos escribe desde Facebook. Dice, GeoGebra Classroom es una herramienta gratuita que nos ayuda en la educación online. ¿Me puede indicar los pasos para acceder a esta herramienta, por favor? A ver si me da un momentito para poder compartir mi pantalla. Voy a bajar aquí un momento. Y, por ejemplo, cuando tú ya creas una actividad y ya lo tienes dentro de la plataforma GeoGebra, por ejemplo, yo aquí tengo varias actividades, luego que tú creas la actividad, a ver si lo dejo aquí. Una vez que tú creas la actividad, lo que tú puedes hacer es dentro de la misma plataforma, en la parte superior, indica crear una clase. Tú simplemente, y es muy sencillo, creas la clase, te pide qué nombre, por ejemplo, puedo poner polígonos, y voy a poner 2 de repente, y entonces tú simplemente colocas crear, ¿no? Obviamente tú tienes que ya haber realizado la actividad dentro de GeoGebra, tenerlo dentro de tu perfil. Y una vez que tú creas, aquí te va a salir, por ejemplo, el título de la clase, o el nombre que le colocaste, el código, y esto es muy importante, porque esto es lo que tú tienes que dar a los estudiantes para que puedan ingresar. O también lo puedes compartir por la parte superior, le das clic a compartir y copias este enlace, ¿no? Y se lo envías por correo, se lo envías por WhatsApp, no sé, por medios digitales, y ellos pueden ingresar. O también se los puedes enviar por correo electrónico, ¿no? Que agregas y se lo envías. Una vez que ellos ingresan o tienen el enlace, tienen que colocar este código. Y una vez que colocan el código, les va a pedir colocar el nombre. Y una vez que ya tienen el nombre, pueden ingresar a resolver cada una de las tareas, ¿no? Por ejemplo, acá yo hice 4 tareas y luego puedo ver, por ejemplo, aquí no hay, porque recién lo acabo de crear, pero cuando los estudiantes comienzan a ingresar, aquí abajito les sale qué estudiantes ya ingresaron, ¿no? En este caso, por ejemplo, aún no hay estudiantes porque recién lo acabo de crear, pero por aquí tengo otra de la misma actividad que sí creo que se creó. Por ejemplo, acá yo muestro, hay 38 estudiantes, todos los nombres, el resumen, tengo las tareas 1, 2, 3, 4, tengo las tareas como hicieron cada uno de los estudiantes y así. Es muy sencillo siempre y cuando tú hayas creado ya la actividad. Y una vez que tú ya creas la actividad, déjame mostrarte nuevamente la actividad, ¿no? Esta actividad. Yo creo mi actividad, luego genero las preguntas en la parte inferior, ¿no? A partir de mi actividad. Eso ya depende de qué es lo que se quiere explorar con el estudiante. Y simplemente creas la clase. No sé si quedó claro, pero esa es la manera que se genera la parte de la clase de GeoGebra, ¿no? GeoGebra Classroom. Muchas gracias. También nos pregunta Shirley Janet por Facebook y Rocha Peregrino por YouTube. ¿Qué sugiere para comenzar a aprender el uso de GeoGebra? ¿Algunos tutoriales o algún curso? Y mandan saludos. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de querer aprender a utilizar, yo les recomiendo que en la parte, bueno, primero tener su perfil GeoGebra, que eso les va a ayudar mucho.
Y en esta parte que estamos trabajando todo de manera virtual, te va a ayudar demasiado porque tú vas a poder subir tus actividades dentro de la nube de GeoGebra y tú solamente vas a compartir los enlaces, ¿no?, de la actividad. Crear los GeoGebra Classroom, como ya les he dicho, y eso permite una manera más virtual, online, de trabajar con GeoGebra, ¿no? No es como en el caso que trabajamos antiguamente, que era GeoGebra por computadora y yo tenías que llevar al aula y mostrarle cada uno de los archivos a los estudiantes. No, ya no. Ahora lo puedes hacer todo de manera online, lo puedes subir a la plataforma y simplemente enviarle el enlace. En este caso, para iniciar, yo les recomiendo mucho que al ingreso de la plataforma de GeoGebra al inicio, pues clic en inicio y ustedes van a encontrar diferentes recursos, ¿no? Hay muchos recursos, pero también hay una parte donde dice tutoriales. Ingresas a tutoriales y vas a encontrar los tutoriales de todas las herramientas de GeoGebra. Ya están algunos, o la mayoría ya está en español, ¿no? También hay un curso que fue traducido por nuestro director, que es Sergio, y incluso es un curso de autoaprendizaje de GeoGebra, donde ustedes pueden ingresar y realizar una de las diferentes actividades que están dentro de eso. Pueden ingresar a YouTube para ver cómo se crearon y entre otros, ¿no? Este es un curso que está libre, ustedes pueden ingresar en cualquier momento y hacer las actividades, también por los tutoriales que ya están, ¿no? Por ejemplo, acá está el tutorial de GeoGebra Classroom, y te indica todos los pasos, ¿no? El paso 1, encontrar la actividad, luego crear una clase, que es lo que acabo de hacer, cómo los estudiantes se reúnen, cómo monitorear el progreso, entre otros, ¿no? Por ejemplo, cada una de las herramientas de GeoGebra tiene un tutorial que está dentro de la plataforma, por lo cual los invito a explorar, ¿no? Y ahí ustedes van a poder identificar, avanzar, aprender y poder utilizarlo en el aula. Muchas gracias. También nos pregunta Gabriel Guzmán Salazar por YouTube, ¿qué tanto se incrementa el aprendizaje del concepto matemático por parte del estudiante? Y una pregunta relacionada por María del Cielo Herrera García, también por YouTube, nos escribe, con base en su amplio dominio en el uso de GeoGebra en educación básica, ¿cuáles considera usted que son las ventajas y desventajas de implementar el uso de GeoGebra con estudiantes de educación básica? Bueno, en mi investigación yo utilicé el GeoGebra como medio para el aprendizaje de la simetría, ¿sí? Y dentro de esta investigación yo pude evidenciar que, si bien es cierto, se puede hacer de repente o trabajar con regla, lápiz. Sin embargo, en el GeoGebra los estudiantes se enfocan más a deducir las propiedades, a hacer conjeturas a partir de ello. Muchas veces cuando estamos en el aula, el tiempo es limitado y no podemos hacer todo eso en una clase o en 2 clases, o de repente no estaba mucho tiempo. Con el GeoGebra sí, digamos que esa es una parte o el valor práctico que tiene el GeoGebra, porque ya tiene herramientas incluso con el nombre de los conceptos matemáticos que nosotros utilizamos en clase. Sin embargo, yo puedo decir que una de las potencialidades, o digamos, toda herramienta tecnológica siempre tiene potencialidades y tiene, digamos, desventajas o restricciones, ¿no? Hace poco el profesor Bertolossi hablaba sobre una de las restricciones en el uso del GeoGebra para trabajar ciertas funciones, ¿no? Porque a veces el GeoGebra, la representación que se hace, muestra como que si no hubiera una asíntota dentro de una función, sin embargo, tienes que ir dando zoom, 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 hasta que el estudiante pueda observar, pero hay una limitación para esa representación de la función, ¿no? En ese caso creo que está hablando de una función exponencial. Entonces, siempre va a haber digamos, potencialidades y también restricciones de un software. Yo creo que las potencialidades en el caso de GeoGebra son diversas. El mismo hecho de que ya ha trabajado diferentes apps, de que ya esté utilizando herramientas que tienen como las funciones mismas
de los objetos matemáticos que nosotros utilizamos en aula, la forma dinámica de cómo se puede trabajar dentro de aula, ¿no? Y también que los estudiantes puedan hacer esas conjeturas, y que de repente el lápiz y papel nos puede tomar demasiado tiempo, en el caso del GeoGebra no necesariamente, y se puede enfocar para... Por eso es que yo digo que muchas veces es la intencionalidad y el objetivo que tiene el docente o el investigador para generar esas actividades para justamente proporcionar o favorecer ese aprendizaje. Muchas gracias. También ya ha contestado en parte la pregunta de Misael Uceda, que nos escribió por Facebook. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones que han identificado de GeoGebra? Y Julio César Baltasar, perdón, por YouTube pregunta, ¿GeoGebra permite que los estudiantes trabajen y discutan tareas de forma sincrónica en línea? O sea, ¿hay chat para realizar discusiones? De manera sincrónica, todavía no, pero asincrónica sí, porque hay GeoGebra grupos, y yo me imagino que eso será una de las, ya de tantos ver que los mismos docentes solicitan esa parte de esa interacción, yo creo que muy pronto nos sorprenderán, ¿no? Con nuevas facetas del mismo GeoGebra. Por ahora, todo en esta manera, lo puedes ver, por ejemplo, en GeoGebra Classroom, que de manera sincrónica, cómo el estudiante puede hacer las construcciones, pero esa interacción todavía faltaría, ¿no? Gracias. Y Wilber José Mojica Llanes nos escribe una sugerencia. Sería muy bueno, dice, que la comunidad GeoGebra latinoamericana realice una ponencia de cómo elaborar o construir applets con GeoGebra para las diferentes disciplinas del conocimiento. Bueno, en el caso del coloquio GeoGebra, lo que nosotros presentamos son tanto experiencias educativas, o sea, llevadas a aula, como experiencias de investigación. Eso digamos que es el foco. Sin embargo, no descartamos las otras que son en cuanto a las construcciones, ¿no? Pero hay otro evento que nosotros también tenemos, que son las clases abiertas. Y esas clases abiertas justamente están enfocadas a lo que nos pide, no me acuerdo cuál es el nombre, perdón. Wilber, lo que nos pide Wilber, justamente están enfocadas a ello, a la creación de applets. Justo hace poco una profesora de Paraguay habló sobre el uso de los applets en la modelación de funciones. Hace poco nos habló un profesor de Bolivia sobre el uso de la programación dentro de GeoGebra. Hay diferentes, o sea, en el mismo, déjame ver si puedo seguir compartiendo mi pantalla, no sé si se está viendo, me avisas. Sí puedo ver, ¿se está viendo? No, todavía no, en un momento ya lo comparto. Ahora sí. Ahora sí, ya, muy bien. Por ejemplo, aquí, como les decía, todo nosotros lo tenemos dentro de nuestro GeoGebra, en el caso de todo lo que es el coloquio GeoGebra, tenemos todo en nuestra plataforma o en nuestro canal de YouTube, pero como les digo, el coloquio es uno de los eventos. Otro de los eventos es justamente las clases abiertas. Y en las clases abiertas, como les decía, por ejemplo, acá habla de una introducción a la programación. La profesora de Paraguay nos habló de funciones como modelos y nos habla sobre justamente de esos aplicativos. Y este evento sí está enfocado a ello, ¿no? Está enfocado a el uso del GeoGebra para crear actividades, para crear aplicativos, para crear diversos recursos, ¿no? Cómo se utiliza, por ejemplo, acá el profesor Alejandro López nos habló sobre el GeoGebra Notas para la enseñanza en línea. El profesor Freddy Rivadeneira nos volvió a hablar ahora de cómo crear esos recursos para la enseñanza de la estadística y probabilidad, y entre otros ponentes que ya han estado dentro de este evento, que es la clase abierta, que no lo he hablado hoy, pero es otro evento que también tiene dentro, o que trabajamos dentro de la comunidad GeoGebra latinoamericana, y lo cual invito nuevamente a sumarse o a inscribirse a nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden tener todos los accesos tanto a los videos de la clase abierta como a los del coloquio. Muchas gracias. Un par de preguntas más.
Fabiola Rodríguez nos escribe por Facebook. Actualmente mis estudiantes de secundaria trabajan desde su celular. ¿Cuáles son las principales diferencias de la aplicación a la presentación de escritorio? Yo también he trabajado con GeoGebra para celular, justo hice una investigación sobre eso. Sí hay una pequeña diferencia en cuanto a los iconos, en cuanto a que todo es táctil también, ¿no? Pero una diferencia abismal, digamos que no lo hay porque tiene todas las herramientas, pero sí en cuanto al mismo uso y en el dónde ubicar ciertas herramientas, ¿no? Pero en general sí se puede utilizar, yo lo he utilizado tanto en GeoGebra para aplicativos móviles como para tablets, sí. Gracias. Una última pregunta. Soledad Andrade González nos pregunta por Facebook. ¿Cómo se podría usar GeoGebra en prácticas de laboratorio de física o en talleres de bachillerato? No he trabajado mucho en GeoGebra para física, para ser sincera, pero sí va justamente en este parte del coloquio, que es este segundo semestre, hemos trabajado para, por ejemplo, la química, para la física. O sea, sí se puede utilizar, hay muchos aplicativos ya dentro del mismo repositorio de GeoGebra. Incluso hace poco vi una investigación que trabajaba laboratorios de física con GeoGebra. Yo no me he enfocado mucho en la física, digamos, porque estoy más trabajando en la parte matemática, pero sí lo invito de repente a revisar dentro de la plataforma de GeoGebra algunos laboratorios que ya están, o sea, que lo puede utilizar, que lo puede adaptar, que lo puede trabajar dentro del aula, ya están, ya han realizado y que muchas veces, y creo que es una de las potencialidades que GeoGebra tiene porque lo deja libre. Entonces nosotros podemos adaptarlos a la necesidad de los estudiantes y poder utilizarlo en el aula. Muchas gracias. Con eso se cierra la ronda de preguntas. Agradecemos nuevamente a la doctora Daisy García Cuellar por su excelente conferencia y las respuestas a las preguntas. Nos han enviado varios comentarios de felicitación. Freddy Villamisa nos escribe: muchas felicidades, Daisy. Qué orgullo que nos representas y nos compartes este gran trabajo de la comunidad GeoGebra Latinoamérica. Sí, es algo que también quiero no dejar de lado, ¿no? Si yo bien es cierto he presentado este trabajo que es dentro de la comunidad, también agradecer a mis colegas que de repente hoy día no tienen la oportunidad de estar en cámaras, pero es un trabajo en conjunto, es un trabajo en comunidad, todo lo que hacemos tanto para el evento que he mostrado el día de hoy, que es el Coloquio de GeoGebra, como el de la clase abierta, ¿no? Claro. Gracias a ellos también por todo el esfuerzo que hace y el hacer posible, ¿no? Que tantos colegas que ahora no están dentro de la comunidad, pero han, digamos, trabajado, han dejado bastante esfuerzo dentro de ello para la realización de este proyecto, y los que están actualmente y esperando que muchos regresen también. Claro, y quede en beneficio de docentes y estudiantes. Por ejemplo, José Antonio Cervantes Muñoz escribió: GeoGebra me ayuda a expresar la clase a estudiantes de inicio en ingeniería. Y varios mensajes más. Shirley escribe: mil gracias, muchas gracias, muy interesante, escribió Nelida. Muchas gracias a todos los que nos están enviando tantos mensajes.